Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. Durante la semana pasada os propuse 3 temas que estaban en boca de todo el mundo. El de si China había ocultado los datos reales de contagiados y muertos por COVID-19, la historia del MMS o dióxido de cloro o el tema de las erupciones volcánicas. Como este último tema lo abordé hace poco más de un año cuando estaban en boca de todos las erupciones del volcán de fuego en Guatemala, el Kilauea en Hawái y el Geyser Steamboat en el parque de Yellowstone, y como cuando hay erupciones muy sonadas siempre hay quien aprovecha para escribir artículos o hacer vídeos catastrofistas sobre si el cinturón de fuego se está activando y demás, este vídeo serviría para dar respuesta a todas estas teorías que de nuevo están volviendo a repetir. Así que si os interesa el tema de los volcanes os remito a este vídeo que podréis ver haciendo clic en el símbolo de la esquina de la pantalla. Volviendo a la encuesta, de 164 votos en el momento que estoy grabando este vídeo, el tema sobre la ocultación de datos chinos sobre el coronavirus se llevó el 73% por un 27% de los votos sobre el tema del MMS. Así que de nuevo volvemos a abordar el tema de la pandemia del COVID-19 en este canal. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Aunque parezca muy lejano en el tiempo y eso que solo ha pasado más de un mes, cuando todo el mundo señalaba con el dedo a China, unos por las macabras imágenes que salían del mercado húmedo de Wuhan y otros porque acusaban a China de que el virus se había escapado del laboratorio P4 que está tan solo a 250 metros de ese mercado húmedo, China lanzó una cortina de humo para desviar la atención afirmando que en realidad el virus surgió en Estados Unidos y fue introducido en China por militares estadounidenses cuando participaron en los Juegos Militares de Wuhan allá por octubre. Toda esta conspiración la desgranamos en la segunda parte de este vídeo por si queréis echarle un vistazo. Sin embargo, cuando el desastre de la pandemia del COVID-19 desbordó como un tsunami a todos los sistemas sanitarios de media Europa y sobre todo cuando Estados Unidos se convirtió en el país con más contagiados por COVID-19 del mundo, los servicios de inteligencia estadounidenses volvieron a poner el dedo en la llaga del suelo chino, afirmando que la gran potencia oriental mintió en los datos de contagiados y sobre todo de muertes en la provincia de Hubei, y por eso otros países no se tomaron en serio la propagación del COVID-19. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están mencionando exactamente que la cifra de fallecidos en China por COVID-19 en realidad asciende a 40.000 por los poco más de 3.000 que reportó China oficialmente. Así que vamos a analizar el origen de esa información, vamos a ver las intenciones de los medios que publican estas informaciones y si este dato sirve de excusa a aquellos países donde el tsunami del COVID-19 ha arrasado o está arrasando para escudarse en no haber tomado las decisiones de contención oportunas que evitaran este desastre. Hay que recordar que estamos en medio de una guerra informativa, que nos llegan informaciones contradictorias de un lado y de otro y que cada bando quiere que le propaguemos esa información como acólitos sin pararnos a contrastar la información que nos dan. Así que, ¿realmente China ocultó información de la cifra de fallecidos por COVID-19? A principios de abril, la agencia de noticias Bloomberg se hace eco de un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses donde dice que en realidad China está ocultando el alcance real de la pandemia de este nuevo coronavirus. Como ya vimos, estiman que en realidad la enfermedad del COVID-19 mató unas 40.000 personas en el país oriental. Para dar esta estimación, el informe se apoya en declaraciones como las recogidas en el medio Caixin, que es un portal dedicado al periodismo de investigación, donde sale la fotografía de un camión descargando urnas funerarias y donde el conductor declaró que había descargado unas 5.000 urnas en 2 días. Es este mismo portal el que lanza la acusación de que el Partido Comunista Chino está encubriendo las cifras reales de fallecidos que en realidad estiman en 40.000 personas, por la inusual actividad de los crematorios de las funerarias. Así que vamos a retroceder semanas atrás
para ver el origen de toda esta información. El 8 de febrero, este usuario de Twitter se hace eco de la inusual cantidad de dióxido de azufre en las afueras de Wuhan, afirmando que este gas es característico de cuando se queman materias orgánicas, haciéndose eco de ello varios medios de comunicación como el Daily Mail. La captura de la gran cantidad de dióxido de azufre en la atmósfera fue obtenida de la aplicación windy.com, donde podemos ver, entre otras variables, la contaminación del aire en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta aplicación no nos ofrece imágenes por satélite. Las imágenes que vemos en windy.com se basan en previsiones basadas en el modelo GEOS 5 de la NASA. Se basan en inventario de emisiones, esto es, una probabilidad de emisiones basada en las fuentes de emisiones conocidas como las fábricas, plantas eléctricas, la calefacción, y las cruzan con variables meteorológicas. En un artículo de Euronews donde están analizando esto, utilizando otra aplicación llamada Earth Null School, que utiliza el mismo modelo de la NASA y tienen un archivo, escogieron el mismo lugar, pero el 14 de febrero del 2019, y los resultados son muy parecidos. Y en hilos de Twitter que contestaban la afirmación del usuario que vimos anteriormente, Yolanda Yalongo, que es una investigadora atmosférica, afirmaba que donde existe esa alta concentración de dióxido de azufre al oeste de Wuhan, es donde se sitúa una central eléctrica de carbón llamada Huaneng Yangluo, la cual podéis ver en pantalla. Y esa es la principal razón de las altas concentraciones de dióxido de azufre en esa zona, que no tienen que ver con los hornos crematorios de las funerarias. Para rematar la jugada, Anu-Maija Sandström, que es experta en la calidad del aire del Instituto Meteorológico finlandés, afirma que no es nada inusual la alta concentración de dióxido de azufre en esa zona de Wuhan, porque es una de las zonas más contaminadas del mundo. Así que, salvo aislados testimonios de trabajadores de los crematorios de Wuhan, como los que recoge el medio de Epoch Time, afirmando que están desbordados trabajando 24 horas al día los 7 días de la semana, no tenemos más pruebas que avalen las acusaciones del informe de los servicios de inteligencia estadounidenses. Y ojo, con respecto a esta noticia hay que recalcar que el medio de Epoch Time es un medio conservador y anticomunista de la comunidad china residente en los Estados Unidos. Al decir esto no quiere decir que yo me posicione a favor o en contra de unos o de otros, solo quiero recalcar la ideología del medio, porque a estas alturas deberíamos todos tener muy claro que la información es manipulada por la tendencia de los medios que la promueven. Así que a la pregunta de ¿China ocultó las cifras del desastre del COVID-19? Pues seguramente sí que se queden cortas, pero estoy por asegurar que esas cifras son mucho más realistas que las cifras que muestra España en las estadísticas oficiales y en todos los países donde el tsunami del COVID-19 ha arrasado por no tomar las medidas oportunas. Yo mismamente en este canal desde un principio comparaba la enfermedad del COVID-19 con el virus de la gripe. Y ojo, no lo decía por comparar la gripe con un simple resfriado como siguen haciendo muchos, lo decía porque la gripe es un virus muy contagioso que, pese a haber campañas de vacunación, mata a miles de personas todos los años. Incluso en España en la temporada 2017-2018, la gripe se llegó a cobrar la vida de 15.000 personas pese a haber campañas de vacunación. Pero claro, entonando el mea culpa, yo subestimé por completo que para este virus no había vacunas. Y al no haber inmunidad colectiva, porque nosotros como sociedad nunca habíamos pasado esta enfermedad, todos se contagian rápidamente y existe una carga viral que hace colapsar los sistemas sanitarios y a su vez dispara la letalidad del virus, creando un tsunami imparable. Y claro, eso ya se sabía a finales de febrero y principios de marzo. Yo, por ejemplo, ya por esas fechas dejé de ir al gimnasio, dejé de ver a mis padres porque mi padre se había operado de la cadera y estaba recuperándose, dejé de llevar a la niña a la piscina y fui al supermercado a comprar previsiones mucho antes del caos que se vino después, cuando el gobierno español empezó a mover ficha. Y por ejemplo, aquí en España, haber esperado hasta el 9 de marzo para hacer algo
cuando si semanas antes hubieran cancelado los vuelos internacionales, sobre todo a Italia o China, si hubieran cancelado los partidos de fútbol, los conciertos, mítines como el de Vox o las manifestaciones como el 8M, que fue la principal razón de no haber actuado antes, sin ninguna duda se hubieran salvado miles de vidas y posiblemente no hubiera dejado al país con una economía de guerra que vamos a sufrir todos en España y que algunos ya están notando porque no tienen ningún ingreso. Y a ver cómo van a comer. Y está claro que se deben depurar estas negligencias homicidas cuando vemos otros países de Europa como nuestro vecino Portugal. Y es que el país luso declaró el estado de alarma un día antes que en España, confinando a la gente en sus casas, cerrando escuelas y universidades cuando aún no habían registrado ningún fallecido por COVID-19. Pero es que incluso antes de llegar a estas medidas donde había unidad política, el pueblo portugués ya había decidido confinarse en sus casas viendo lo que estaba pasando en Italia y en España antes de la propagación del virus, dando una lección a todos. Luego, una vez que la pandemia del COVID-19 está colapsando los hospitales, se siguen sin hacer test a las personas asintomáticas o con síntomas leves, con el peligro que ello conlleva porque así es imposible detener o atajar la epidemia. Por lo tanto, si no se hacen test, es imposible que se sepa el número real de contagiados, que seguramente esté multiplicado hasta por 10 en España. Y luego tenemos que muchos ancianos que han muerto en las residencias por síntomas que se cuentan por miles, o personas que han muerto con síntomas en sus casas, pero que tanto a los ancianos como a esas personas que murieron en sus casas, como no les hicieron test, no cuentan sus muertes en las estadísticas oficiales, aunque hayan tenido el COVID-19. Por eso digo que las cifras oficiales que muestran en España de contagiados y muertes puede que sean una de las más engañosas del mundo. Y estoy seguro que en otros países donde el tsunami del COVID-19 ha arrasado pasa lo mismo. La única suerte que tenemos aquí es que por criticar estas decisiones homicidas de aquellos que nos gobiernan, al menos de momento, no vienen agentes del gobierno a detenernos, como así ocurre en la dictadura china, porque no tiene otro nombre. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.